mínimos para el refuerzo, ¿no? El borde libre en canales. ¿Qué pasa en este caso con el borde libre? Fíjense que el revestimiento de los canales, ¿no?, y los márgenes del canal, ¿no?, se extienden por encima del nivel normal del agua, como una medida de seguridad frente al rebalse. Ahora bien, el borde libre de un canal es la distancia vertical desde la parte superior del canal hasta la superficie del agua en la condición de diseño, ¿no? Esta distancia debe ser lo suficientemente grande para prevenir que ondas o fluctuaciones en la superficie del agua causen desbordes por encima de los lados, ¿ya? Este factor se vuelve muy importante, en especial, ¿no?, en el diseño de canaletas elevadas, debido a que la superestructura de estos puede ponerse en peligro por cualquier desborde. El borde libre en un canal no revestido o lateral, por lo general, estará gobernado por condiciones de tamaño y localización del canal, caudal de aguas de lluvia entrante, fluctuaciones del nivel freático causados por estructuras de control de flujo, acción del viento, características del suelo, requerimientos para la operación de carreteras y disponibilidad del material excavado. Ya entonces, el revestimiento de los canales y los márgenes del canal se extienden por encima del nivel normal del agua como una medida de seguridad frente al rebalse, ¿no? Este borde libre es la distancia vertical desde la parte superior del canal hasta que la superficie del canal o del agua en la condición de diseño. Esta distancia debe ser lo suficientemente grande para prevenir que ondas o fluctuaciones en la superficie del agua causen desbordes, ¿no?, por encima de los lados. Este factor se vuelve muy importante, en especial en el diseño de canaletas elevadas, ¿ya?, debido a que la superestructura de estos puede ponerse en peligro por cualquier desborde. Ahora, el borde libre en un canal no revestido, ¿no?, o lateral, ¿ya?, por lo general estará gobernado por condiciones de tamaño y localización, caudal de aguas entrante, fluctuaciones del nivel freático, causados por estructuras de control de flujo, ¿no? Acción del viento, las características del suelo, ¿no?, requerimientos para la operación de carreteras y la disponibilidad del material excavado. Ahí podemos ver un gráfico donde más o menos muestra, ¿no?, el borde libre para las márgenes del canal, ¿ya?, y el borde libre medido hacia la superficie desde el revestimiento, ¿ya? La figura que les mostraba anteriormente, ¿no?, muestra la distancia vertical a la cual el revestimiento del canal y los márgenes del canal deben ser extendidos por encima de la superficie normal de agua para proporcionar un borde libre adecuado, ¿ya? Entonces, la figura anterior nos muestra la distancia vertical, ¿no?, a la cual el revestimiento del canal y los márgenes del canal deben ser extendidos por encima de la superficie normal del agua para proporcionar un borde libre adecuado, ¿ya? Ahí tenemos los elementos geométricos que caracterizan los canales, ¿no? Y esto está definido por la forma geométrica del canal y el tirante de flujo, ¿ya? Por acá tenemos
una base que va a ser la solera, el tirante de flujo, los taludes, ¿no? La altura del canal, el ancho del bordo, el ancho superficial o el espejo del agua, el ancho de coronación y lo que estamos viendo en este momento, el bordo libre, ¿no? Esto es para un canal trapezoidal, ¿no? Y les muestro un ejemplo del canal del Porma, Lancia, en la provincia de León, en España. Ahora sí, nos iremos a la berma de seguridad, pérdidas por infiltración, ¿no? La berma de seguridad, fíjense, recomendada por la US Bureau of Reclamation, se encuentra en el cuadro 7.4 y está en función al tirante en el caudal o en el canal, ¿no? Por acá tenemos la berma de seguridad, le denominamos G. Por acá tenemos el relleno bien compactado y esta distancia D, que lo tenemos en metros, y de acuerdo a esa distancia será nuestra berma de seguridad. Fíjense que si esa distancia es de 0.6 metros, nuestra berma de seguridad más o menos debería ser de 3.1 metros. Ahora, si esta distancia está entre 0.6 a 2 metros, entonces nuestra berma de seguridad será de 2 metros. Si es mayor a 2 metros, entonces nuestra berma de seguridad será de 2.5 metros, ¿no? Es decir, la berma de seguridad está de acuerdo a la profundidad de agua, ya dependiendo de cuánto sea esa altura, ¿no? Ya. Ahora, las pérdidas por infiltración en canales. Fíjense que para calcular las pérdidas por infiltración en canales se pueden utilizar una medida directa en el campo y métodos empíricos. ¿Cómo vamos a realizar la medida directa en campo? La medida directa en el campo de las pérdidas, ¿no?, por infiltración se puede hacer procediendo con el siguiente procedimiento. Primero vamos a medir los caudales, ¿ya?, que entran y salen de un tramo de canal, ¿no?, siendo la diferencia entre ellos las pérdidas. Para el aforo de los caudales se pueden usar molinetes, vertederos, aforadores partial, ¿ya? La exactitud del método depende de la exactitud del aforo, ¿no? La gran ventaja de este método es que no interfiere con el funcionamiento normal del canal y es más barato, ¿ya? Entonces, para calcular, les digo, las pérdidas por infiltración en canales, se puede utilizar la medida directa en el campo y métodos empíricos. ¿Cómo realizamos la medida directa en campo? Primero medimos los caudales que entran y salen de un tramo del canal, ¿no?, siendo la diferencia entre ellos las pérdidas. Para el aforo de los caudales se pueden utilizar molinetes, vertederos, aforadores partial, entre otros. La exactitud del método depende de la exactitud del aforo. La gran ventaja de este método es que no interfiere con el funcionamiento normal del canal y es más barato. Además, aislando un tramo del canal por medio de un relleno de tierra al principio y al final del tramo, el método consiste en medir la velocidad de caída del agua en el estanque que se forma en el tramo, y el método también tiene la desventaja de ser costoso, además de interrumpir el servicio del canal durante la medición, ¿no? La fórmula que se usa para el cálculo
es la siguiente, donde S va a ser la infiltración media a lo largo de la longitud, en metros cúbicos por metro cuadrado y por 24 horas. W será el espejo de agua medio en el tramo estancado. Y1 será el tirante de agua al inicio de la medición. Y2 será el tirante al cabo de 4 horas. L, la longitud, ¿no? Y P será el perímetro mojado, ¿ya? Entonces, les decía, ¿verdad? Tenemos dos métodos. Uno, el método directo en el campo, y otro, los métodos empíricos. Los métodos empíricos son los que se realizan de la siguiente forma. Vamos a aislar un tramo de un canal por medio de un relleno de tierra al principio y al final del tramo. Y el método va a consistir en medir la velocidad de caída del agua en el estanque que se va a formar en el tramo. El método tiene la desventaja de ser costoso y además interrumpe el funcionamiento del canal, ¿no? Y vamos a utilizar la siguiente fórmula, les decía, donde S será la infiltración media, Y1 el tirante de agua al inicio de la medición, Y2 el tirante de agua al terminar las 24 horas, y de la longitud, W el espejo de agua, y P el perímetro mojado. ¿Ya? Ahí también les muestro un ejemplo, que es el Canal del Norte en Junín, que se encuentra en Argentina. La fórmula de Pavlovsky. ¿Cuál es esta fórmula? Nos dicen que P, que son las pérdidas en metros cúbicos por segundo y por kilómetro, va a ser igual a 1000 veces K, que es el coeficiente de permeabilidad en metros por segundo. Todo esto por B, la base, ¿no? Más 2 veces el tirante por 1 más Z, ¿ya? Aquí tenemos los coeficientes de permeabilidad de Pavlovsky según el tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, si es grava, este coeficiente será de 10 elevado al cuadrado a 10 elevado a la menos 1. Si es arena fina, será de 10 elevado a la menos 2, 10 elevado a la menos 4. Si es tierra franco-arcillosa, será de 10 elevado a la menos 5 a 10 elevado a la menos 9, ¿no? Si es limo, será de 10 elevado a la menos 4 a 10 elevado a la menos 5. Ahora, si es arcilla compacta, será de 10 elevado a la menos 7 con 10 elevado a la menos 10. Y entonces, ese coeficiente de permeabilidad para utilizar esta fórmula es en función del coeficiente de permeabilidad que está en función al tipo de suelo. Y está en centímetros por segundo. Pero en la fórmula ustedes deben utilizarlo en metros por segundo. Nos iremos ahora a las pérdidas en canales revestidos y los requerimientos mínimos para el refuerzo de acero. ¿Qué pasa en las pérdidas o con las pérdidas en canales revestidos? Fíjense que según Davis, todo canal debe ser revestido cuando las pérdidas por infiltración excedan a 0.46 metros por día o 5.3 por 10 elevado a la menos 4 centímetros por segundo. El revestimiento, ¿no?, de un canal no elimina completamente las pérdidas por infiltración, pues siempre hay fugas a través de las grietas que se producen o del mismo hormigón, pero las reduce considerablemente, ¿ya? Ahora, según Heinz, un revestimiento de 3 pulgadas o de 7.62 centímetros
hecho con hormigón de buena calidad debe reducir las pérdidas a 0.0122 metros por día. De acuerdo al trabajo desarrollado por Guinchos, ¿no? Las pérdidas en un canal revestido pueden obtenerse multiplicando por un factor las pérdidas que se producen en el mismo canal no revestido, ¿ya? Para el caso de un revestimiento de hormigón de 7.5 centímetros, se obtuvo que el coeficiente fue de 0.13, ¿no? Entonces, todo canal debe ser revestido cuando las pérdidas por infiltración excedan a 0.46 metros por día. Y el revestimiento de un canal no elimina completamente las pérdidas por infiltración, pues siempre hay fugas a través de las grietas que se producen o del mismo hormigón, pero las reduce considerablemente. Ahora, un revestimiento de 3 pulgadas hecho con hormigón de buena calidad debe reducir las pérdidas a 0.01 metros por día. Sin embargo, de acuerdo al trabajo desarrollado por Guinchos, las pérdidas en un canal revestido pueden obtenerse multiplicando por un factor las pérdidas que se producen en el mismo canal no revestido. ¿Ya? También este autor nos manifiesta que para el cálculo de las pérdidas por infiltración en un canal revestido se puede usar la siguiente fórmula experimental, ¿no? Donde P va a ser las pérdidas nuevamente en metros cúbicos por segundo y por kilómetro. Por el tirante Y, por E, que va a ser el espesor del revestimiento en metros, por B, por el tirante, por 1 más z al cuadrado por 1000. Y K, que va a ser la permeabilidad del revestimiento del hormigón, que varía desde 10 elevado a la menos 5 a 10 elevado a la menos 7 centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces, para el cálculo de las pérdidas por infiltración, también podemos utilizar la siguiente fórmula, ¿no? Donde P las pérdidas en metros cúbicos por segundo y por kilómetro, K la permeabilidad del hormigón, y el tirante, E, que va a ser el espesor del revestimiento en metros. Bueno, aquí también les muestro un ejemplo de un canal, la comuna de San Carlos, ¿ya? Ya. Ahora nos iremos a las notas generales y requerimientos mínimos para el refuerzo de acero en la estructura de un canal. Fíjense, ahí tenemos los empalmes y longitud de empalme, ¿no? Para un acero que tiene las siguientes propiedades. Nos dicen para 4.000 PSI o hasta 60.000 PSI. Ahí tenemos las longitudes de empalme y arreostre en estructuras de hormigón armado de canales, ¿ya? Tenemos el tamaño de las barras, ¿no? Según el diámetro, la longitud del empalme en pulgadas, ya sea para las barras superiores o para otras barras. Tenemos la longitud de arreostre, ¿ya? L sub B, que nos van a dar en pulgadas. El tamaño de la barra, número 3, digamos, su diámetro, 0.375 pulgadas. Las barras superiores, 13. Otras barras, 12. La longitud de arrastre, 12 pulgadas. Otro ejemplo, digamos para 6, para el número 6, ¿no? Su diámetro será 0.750 pulgadas.
Las barras superiores serán 26 y las barras o otras barras serán 19. La longitud de arrastre nos dará 14. ¿Ya? Ahora, las barras superiores no son barras horizontales en las vigas y losas colocadas de tal manera, ¿no?, que el espesor del concreto bajo de ellas debe de ser de 12 pulgadas o más. El biselado chamfer para concreto expuesto debe de ser de 3/4 de pulgada en los dos bordes de cada esquina. Los recubrimientos. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a colocar el refuerzo de acero de manera que la distancia libre, ¿ya?, entre la cara de concreto y el refuerzo sea de media pulgada para barras número 5 y menores, y 2 pulgadas para barras número 6 o mayores, ¿no? A menos que la cara del concreto ya esté expuesta al suelo. En tal caso deberá ser de 2 pulgadas para espesores de concreto de 9 pulgadas o menores, ¿no? Y 3 pulgadas para aquellos miembros de concreto con espesor mayor a 9 pulgadas, ¿ya? Entonces, las barras superiores son las barras horizontales en las vigas y losas, colocados de tal manera, ¿no?, que el espesor de concreto bajo de ellas debe de ser de 12 pulgadas o más. El biselado para concreto expuesto debe de ser de 3/4 de pulgada en los dos bordes de cada esquina. Los recubrimientos, ¿qué va a pasar? Vamos a colocar el refuerzo de acero de manera que la distancia libre entre la cara del concreto y el refuerzo sea de media pulgada, ¿no?, para barras número 5 y menores, y 2 pulgadas para barras número 6 o mayores, ¿ya? A menos vamos a decir que la cara del concreto esté expuesta al suelo. En tal caso deberá ser 2 pulgadas para espesores de concreto de 9 pulgadas o menores, ¿ya? Y 3 pulgadas para aquellos miembros de concreto con espesor mayor a 9 pulgadas. ¿Cómo va a ser ahora el colocado? ¿No? El refuerzo de acero, fíjense, en pequeñas aberturas de muros y losas, no debe extenderse más de 1,5 veces el espaciamiento entre barras, ¿ya? El refuerzo debe ser fijado lateralmente para mantener una distancia libre de al menos 1 pulgada entre el acero y otros miembros estructurales, ¿no? Los water stops, los pernos, conductos y otros, ¿ya? Ahora, en áreas fuertemente reforzadas se debe considerar la reubicación del material embebido en miembros estructurales. El espaciamiento, ¿no? Las primeras y últimas barras de los muros y losas, vigas y otros miembros estructurales, ¿ya?, deben comenzar y finalizar un máximo de la mitad del espaciamiento de las barras adyacentes, ¿no? Entonces, en el colocado, el refuerzo de acero en pequeñas aberturas no debe extenderse más de 1,5 veces el espaciamiento entre barras. Además, este refuerzo debe ser fijado lateralmente para mantener
una distancia libre de al menos 1 pulgada entre el acero, ¿ya? Y otros miembros estructurales, como son los water stoves, pernos, conductos. Ahora, en áreas fuertemente reforzadas se debe considerar, ¿no?, la reubicación del material embebido a miembros estructurales, el espaciamiento, las primeras y últimas barras en los muros y losas, vigas, ¿no?, y otros miembros estructurales deben comenzar y finalizar a un máximo de la mitad del espaciamiento de las barras adyacentes, ¿ya? Ahora sí nos iremos a un pequeño ejemplo, ¿no?, donde nos indican lo siguiente. Nos dicen: por un canal de hormigón rectangular de 12 metros de ancho está circulando agua con una profundidad de 2.5 metros. También nos indican que la pendiente del canal es de 0.0028. Entonces, nos piden determinar la velocidad del agua y el caudal. ¿Cómo vamos a calcular estos valores? La velocidad, ustedes saben que es igual a 1 entre n, que es el coeficiente de Manning, por R, que es el radio hidráulico elevado a la 2/3, por S, que es la pendiente del canal elevado a la 1/2. Ahora, el radio hidráulico para un canal rectangular será lo siguiente. R, que es el radio hidráulico, será igual a P, que es la profundidad, por A, que es el ancho, ¿no?, dividido entre el ancho más 2 veces la profundidad. Entonces, primero que vamos a determinar la velocidad del agua, ¿no?, que es igual a 1 dividido entre n por el radio hidráulico elevado a la 2/3, por la pendiente del canal elevado a la 1/2. El radio hidráulico, que lo necesitamos de dato, que va a ser igual a la profundidad por el ancho, dividido entre el ancho más 2 veces la profundidad, ¿ya? ¿Qué más? Entonces calculamos el radio hidráulico reemplazando datos. ¿Cuánto va a ser? Fíjense en este caso, mi profundidad, y cuánto va a ser mi ancho. Ahí está en el ejercicio, ¿no? Para un canal de hormigón rectangular de 12 metros de ancho, está circulando agua con una profundidad de 2.5 metros. Entonces, esos dos datos son los que usamos para calcular el radio hidráulico. ¿Qué les decía en la fórmula? Va a ser profundidad por ancho. La profundidad en este caso es 2.5 y el ancho es 12 metros. ¿Ya? Entonces decimos 2.5 por 12, ¿no? Dividido nos indican entre el ancho más 2 veces la profundidad. Nuestro ancho ya sabemos que es 12, ¿no? Y nuestra profundidad es 2.5, pero nos dicen 2 veces la profundidad. Es por eso que estoy sumando 2.5 2 veces, ¿ya? O lo pueden colocar como está en la fórmula, ¿no? 12 más 2 por 2.5, ¿ya? Y con eso calculamos el radio hidráulico, que en este caso nos da un valor de 1.765 metros, ¿no? Valor que ustedes lo van a verificar, ¿ya? Ahora, reemplazando la ecuación de Manning para poder calcular la velocidad, tenemos lo siguiente. Nos decían
¿no? Que la velocidad era igual a 1 entre n por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la media. Este coeficiente de Manning nos indica que va a ser lo siguiente. Vamos a tomar este valor de 0.013, ¿no? Es un valor que nos han dado en el ejercicio, pero es un valor que lo podemos sacar por tablas o que lo podemos asumir, ¿ya? Entonces, para nuestro caso será 0.013. Nos indican por el radio hidráulico. Nuestro radio hidráulico para nuestro caso es 1.765 metros, ¿no? Todo esto elevado a la 2/3. En el ejercicio nos dicen por la pendiente. ¿Cuánto será la pendiente en este caso? 0.0028, ¿no? Entonces reemplazamos ese 0.0028 elevado a la media. Haciendo cálculos, la velocidad nos da como resultado 5.945 metros por segundo, ¿ya? Y con ese dato calculamos el caudal. El caudal que va a ser igual, ¿no?, al área por la velocidad. Utilizamos la ecuación de continuidad. Esta área va a ser el ancho por la profundidad. El ancho por la profundidad ya lo conocemos. 2.5 por 12. Y esta velocidad que nos ha dado 5.945. Lo reemplazamos por aquí también. Haciendo cálculos, nuestro caudal nos da como resultado 178 metros cúbicos por segundo. Con eso ya hemos terminado el ejercicio. Hemos calculado la velocidad y hemos calculado el caudal, ¿no? No sé si tienen alguna duda o consulta hasta ahí. Antes que yo me vaya a las preguntas. Ya, entonces nos iremos a las preguntas. ¿Qué nos indican acerca del borde libre en canales? ¿Qué nos indica? Que el revestimiento de los canales y los márgenes del canal se extienden por encima del nivel normal del agua. Ya. Es como una medida de seguridad ante el rebase. Ya, está muy bien. ¿Qué más? El borde libre nos dice que también lo que es de un canal es la distancia vertical que es de la parte superior del canal hasta hasta la superficie del agua, lo que se trata del diseño en general. Ya, muy bien. Eso es lo que significa, ¿no? El borde libre en canales. También hemos visto lo que es la berma de seguridad. ¿Qué nos indican acerca de la berma de seguridad? Nos dice que está en función del tirante. Muy bien, ¿no? Está en función del tirante. Incluso nos daban una tabla con esos tirantes, 0.6 hasta 2, mayor a 2, y de acuerdo a eso teníamos que elegir cuánto va a ser la longitud de esa berma de seguridad, ¿no? ¿Qué nos decían acerca de las pérdidas por infiltración?
Ingeniero, no, lo que he entendido, digamos, lo que son las pérdidas por infiltración en canales pueden ser utilizados, puede ser de manera de medida directa en el campo o, o también lo que es en los métodos empíricos. Muy bien, Jimena. No teníamos dos métodos, los métodos directos y los métodos empíricos para poder calcular estas pérdidas por infiltración. ¿Cómo hacíamos con los métodos directos? ¿O cuál era? Los caudales que entran y salen de un tramo de un canal. Ya, muy bien. ¿Qué más? Como la diferencia entre los caudales que entran y salen va a ser como una diferencia de pérdidas más o menos. Muy bien, ¿no? La diferencia entre los caudales que salen y entran, esa va a ser la pérdida. ¿En qué consistían ahora los métodos empíricos? Ya, les decía, tenemos dos métodos, los métodos directos y los métodos empíricos, ¿no? Los métodos empíricos tienen la desventaja de ser costosos, a diferencia de los métodos directos que no son costosos, ¿no? Ahí en ese cuadro rojo les mostraba los métodos empíricos, ¿ya? Nos decían que aislando un tramo de un canal por medio, ¿no?, de un relleno de tierra al principio y al final del tramo, el método consiste en medir la velocidad de caída del agua en el estanque que se forma en el tramo. El método tiene la desventaja de ser costoso, además de interrumpir el servicio del canal durante la medición. Y usábamos la siguiente fórmula, ¿no? Teníamos la infiltración, el espejo de agua, el tirante de agua al inicio de la medición, el tirante a las 24 horas y el perímetro promedio. Esos eran los métodos empíricos, ¿ya? Además de ver las pérdidas por infiltración, también hemos visto las pérdidas en los canales revestidos, que nos indicaban de las pérdidas en los canales revestidos. Ingeniera, a lo que entendí sobre las pérdidas en canales de vestido, según Davis, nos dice de que cuando todo un canal debe estar revestido. ¿Cuándo? Cuando las pérdidas son causas por lo que es la infiltración excedan 0.46 metros día. Ya. En ese caso, digamos, el revestimiento de lo que es de un canal no va a eliminar completamente en lo que son las pérdidas por infiltración. Ya, está bien. ¿Qué más nos decían acerca de estas pérdidas en los canales revestidos?
Ya. Además de lo que nos indicaba su compañera, ¿no? Según Heinz, nos decían, un revestimiento de 3 pulgadas hecho con hormigón de buena calidad debe reducir las pérdidas a 0.01 22 metros por día. Ahora, de acuerdo al trabajo desarrollado por Inchus, las pérdidas en un canal revestido pueden obtenerse multiplicando por un factor las pérdidas que se producen en el mismo canal no revestido, ¿ya? Ahora, para el caso de un revestimiento de un hormigón de 7.5 centímetros, obtuvo que el coeficiente fue de 0.13. Eso es lo que nos indicaban en estas pérdidas de canales revestidos. Y además nos daban una ecuación para poder calcular esas pérdidas. ¿Ya? ¿Qué nos decían acerca de los refuerzos o de los requerimientos mínimos para el refuerzo de acero? ¿Cuáles serán esos requerimientos mínimos? Ya, les hago recuerdo entonces. Nos hablaban de los empalmes y la longitud del empalme, ¿no? Y ahí teníamos las longitudes del empalme y el arrioste en estructuras de hormigón armado en canales. Teníamos, según el número de barra o el diámetro, la longitud del empalme en pulgadas para las barras superiores o para otras barras. Y además nos daban la longitud de arrioste. Y además nos decían que las barras superiores son barras horizontales en las vigas y losas, colocadas de tal manera, ¿no?, que el espesor de concreto bajo de ellas debe de ser de 12 pulgadas o más, nos decían. El biselado nos decían que era para concreto expuesto y debe ser, nos decían, de 3/4 de pulgada en los 2 bordes de cada esquina. Nos hablaban también de los recubrimientos. Fíjense que nos decían que colocando el refuerzo de acero de manera que la distancia libre entre la cara de concreto y el refuerzo sea de media pulgada para barras número 5 y menores, y 2 pulgadas para barras número 6 o mayores, ¿no? A menos que la cara del concreto esté expuesta al suelo. En tal caso, deberá ser de 2 pulgadas para espesores de concreto y 9 pulgadas, ¿ya? O menores, 3 pulgadas para aquellos miembros de concreto con espesor mayor a 9 pulgadas. Por último, nos mencionaban el colocado y el espaciamiento, ¿no? El colocado, nos decían, el refuerzo de acero en pequeñas aberturas de muros y losas no debe extenderse más de 1,5 veces el espaciamiento entre barras, nos decían. El esfuerzo, nos decían, debe ser fijado lateralmente para mantener una distancia libre de al menos 1 pulgada entre el acero y otros miembros estructurales. ¿Ya? El espaciamiento, nos decían que las primeras y últimas barras en los muros, losas, vigas y otros miembros estructurales deben comenzar y finalizar un máximo de la mitad del espaciamiento de las barras adyacentes, ¿no? Eso es lo que nos mencionaban en los requerimientos mínimos para el refuerzo del acero, ¿ya? Y también teníamos el ejemplo. Ahora sí nos iremos a otra
diapositiva. Listo. Y nos vamos a ir al flujo de canales o en canales abiertos. Seguimos entonces con el tema de canales, ¿ya? Fíjense que el flujo en canales abiertos tiene lugar cuando los líquidos fluyen por la acción de la gravedad y solo están parcialmente envueltos por un contorno sólido, ¿ya? Ahora, en el flujo de canales abiertos, el líquido que fluye tiene superficie libre sobre él. No actúa otra presión, ¿no?, que la debida a su propio peso, ya la presión atmosférica. El flujo en canales abiertos también tiene lugar en la naturaleza, como ríos, arroyos, entre otros, si bien en general con secciones rectas del cauce irregulares, ¿no?, de forma artificial, digamos, es decir, construidas por el hombre. Tiene lugar en los canales, acequias y canales de desagüe, ¿ya? En la mayoría de los casos, vamos a decir, los canales, ¿no?, tienen secciones rectas regulares y suelen ser rectangulares, triangulares, trapezoidales, ¿ya? También tiene lugar el flujo en canales abiertos, ¿no?, en el caso de conductos cerrados, como en tuberías de sección recta circular, ¿ya?, cuando el flujo no es a conducto lleno, ¿no? En los sistemas de alcantarillado no tiene lugar, por lo general, el flujo a conducto lleno y su diseño se realiza como canal abierto, ¿ya? Entonces, el flujo en canales abiertos tiene lugar cuando los líquidos fluyen por la acción de la gravedad y solo están parcialmente envueltos por el contorno sólido. En el flujo de canales abiertos, el líquido que fluye tiene superficie libre y sobre él no actúa otra presión, ¿ya?, que la debida, ¿no?, a su propio peso y a la presión atmosférica. Ahora, el flujo en canales abiertos también tiene lugar en la naturaleza, como en ríos, arroyos, entre otros, si bien en general con secciones rectas del cauce irregular. Ahora, de forma artificial, tiene lugar en los canales, acequias y canales de desagüe. En la mayoría de los casos, los canales tienen secciones rectas regulares y suelen ser rectangulares, triangulares, trapezoidales, circulares, ¿no? También tiene lugar el flujo en canales abiertos en el caso de conductos cerrados, en tuberías de sección recta circular, cuando el flujo no es a conducto lleno, ¿ya? Y en los sistemas de alcantarillado no tiene lugar. Por lo general, el flujo a conducto lleno y su diseño se realiza como un canal abierto, ¿no? Nos iremos ahora a lo que es el flujo uniforme y permanente. Fíjense, el flujo uniforme y permanente comprende dos condiciones de flujo. El flujo permanente, ¿cómo se define para flujo en tuberías? ¿Ya? Se refiere a la condición según la cual las características del flujo, ¿no?, en un punto, no varían en el tiempo. Ya. En cambio, el flujo uniforme y permanente comprende dos condiciones de flujo. Primero está que el flujo permanente, como se define para flujo en tuberías,
se refiere a la condición según la cual las características del flujo en un punto no varían con el tiempo, ¿no? El flujo uniforme solamente se refiere a la condición según la cual la profundidad, pendiente, velocidad y sección recta permanecen constantes en una longitud dada del canal, ¿sí? En el caso especial del flujo uniforme, ¿no?, y permanente, ¿ya?, la línea de alturas piezométricas y la solera del canal son todas paralelas, es decir, son iguales sus pendientes. Esto no es verdad para el flujo permanente no uniforme. Entonces, el flujo uniforme y permanente comprende dos condiciones del flujo. El flujo permanente para el flujo en tuberías se refiere a la sección según la cual las características del flujo en un punto no varían con el tiempo. El flujo uniforme se refiere a la condición según la cual la profundidad pendiente, velocidad y sección recta permanecen constantes en una longitud dada del canal, ¿ya? Ahora, en el caso especial de flujo uniforme y permanente, ¿no?, la línea de alturas piezométricas y la solera del canal son todas paralelas. Esto no es verdad para flujo permanente no uniforme. Ahí en el gráfico podemos ver el flujo permanente y el flujo no permanente. El flujo permanente, donde la altura siempre va a ser constante. En cambio, en el flujo no permanente, esta altura que viene en el gráfico va a ser variable. Ya, esa es su diferencia. ¿Qué pasa con el flujo no uniforme? Y el flujo no uniforme ocurre cuando la profundidad del líquido varía, ¿no?, a lo largo de la longitud del canal abierto. El flujo no uniforme puede ser permanente o no permanente. Y también puede clasificarse en tranquilo, rápido o crítico, ¿ya? Entonces, este flujo no uniforme ocurre cuando la profundidad del líquido varía a lo largo de la longitud del canal abierto. Puede ser permanente o impermanente. Puede clasificarse en tranquilo, rápido o crítico. Ahí tenemos el flujo uniforme. Fíjense cómo están las flechas. Todas son iguales y van a un mismo lado. El flujo no uniforme no. Las flechas que están casi llegando a la superficie, todas son constantes, no son iguales, pero las otras que están por debajo son más pequeñas, fíjense. Igual van al mismo lado, pero son más pequeñas que las de arriba, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre flujo uniforme y flujo no uniforme. Ahora nos iremos al flujo laminar, ¿no? El flujo laminar en canales abiertos se dará para valores del número de Reynolds de 2000 o menores. Ahora, el flujo puede ser laminar hasta que este número de Reynolds sea 10.000. Para el flujo en canales abiertos, este número de Reynolds será 4 veces R por B entre B, donde R es el radio hidráulico, el área de la sección recta dividida por el perímetro mojado. B es la velocidad de la corriente y B minúscula la viscosidad cinemática, ya que ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, para eso tenemos la fórmula de Chesi. Fíjense que para flujo uniforme y permanente, la velocidad media va a ser igual a un coeficiente por la raíz cuadrada de un radio hidráulico por la pendiente de la línea de alturas
totales, ¿no? Entonces, el flujo laminar en canales abiertos se dará para valores de número de Reynolds de 2000 o menores. El flujo puede ser laminar hasta que este número de Reynolds sea 10.000. Ahora, para el flujo en canales abiertos, este número de Reynolds será igual a 4 veces el radio hidráulico por la velocidad de la corriente dividida entre la viscosidad cinemática. Para flujo uniforme y permanente tenemos la fórmula de Chesi, que nos dice que es la velocidad media por un coeficiente por la raíz cuadrada del radio hidráulico y por la pendiente de las alturas totales, ¿ya? Ahí tenemos un flujo laminar, vamos a decir un flujo tranquilo, y un flujo turbulento, ¿no? El coeficiente C puede obtenerse aplicando cualquiera de las expresiones siguientes, ¿ya? Este coeficiente C va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 veces la gravedad dividida entre F, ¿no? O también puede ser igual a 23 más 0.00155 dividido entre la pendiente más 1 dividido entre el número de Manning, o el coeficiente de Manning. Todo eso dividido entre 1 más el coeficiente de Manning por la raíz cuadrada del radio hidráulico. Todo esto multiplicado por 23 más 0.00155 dividido entre la pendiente. Esto es según Cutter. Según Manning, este coeficiente es igual a 1 dividido entre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico elevado a la 1/6, ¿no? O también puede ser igual a 87 dividido entre 1 más m por la raíz cuadrada del radio, o dividido entre la raíz cuadrada del radio hidráulico. Esto es según Bassi. O también puede ser igual a menos 23.2 en logaritmo de 1.811 de este coeficiente dividido entre el número de Reynolds más E dividido entre el radio hidráulico. Esto según Powell, ¿ya? Entonces tenemos todas esas fórmulas para poder calcular este coeficiente, ¿no? Según Cutter, según Manning, según Bassi, según Powell. Ahora, el caudal para flujo uniforme permanente. ¿Cómo lo vamos a calcular? Aplicando la fórmula de Manning o la fórmula de continuidad, vamos a decir, ¿ya? La fórmula de continuidad nos dice que sale por velocidad. Y la velocidad, que va a ser igual a 1 dividido entre n por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2, ¿no? Donde el caudal va a estar en metros cúbicos por segundo, el área en metros cuadrados y el radio hidráulico en metros, ¿ya? Las condiciones ligadas al flujo uniforme y permanente se llaman normales. Y ahí los términos profundidad normal y pendiente normal, ¿no? H sub L, la pérdida de carga, que va a estar expresada en términos de la fórmula de Manning, es decir, H sub L será igual a la velocidad sub n dividido entre el radio hidráulico elevado a la 2/3, todo esto elevado al cuadrado y todo esto multiplicado por la longitud. Ahora la pendiente, que va a ser igual a esta pérdida de carga dividida entre la longitud. En el caso de flujo no uniforme, pueden emplearse los valores medios de velocidad y radio hidráulico con aceptable precisión, ¿no? Para un
canal largo se emplearán longitudes cortas, en las que los cambios en profundidad sean de la misma magnitud. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahora con la distribución vertical de la velocidad? Fíjense que la distribución vertical de la velocidad en un canal abierto puede suponerse parabólica para flujo laminar, logarítmica para flujo turbulento. Para un flujo laminar uniforme en canales abiertos amplios de profundidad media y SPM, la distribución de velocidad puede expresarse de la siguiente forma. U, que va a ser igual a la gravedad por la pendiente dividido entre la viscosidad por estos dos tirantes menos 1/2 del tirante al cuadrado. Entonces la velocidad media será la gravedad por la pendiente por el tirante por esta m al cuadrado dividido en 3 veces U. Ahora, para un flujo turbulento uniforme en canales abiertos anchos, la distribución de velocidad puede expresarse con la siguiente ecuación, ¿no? 2.5 veces por la raíz cuadrada de tau sub 0 dividido entre sigma por el logaritmo neperiano de estos dos tirantes, ¿ya? Entonces, la distribución vertical de la velocidad en un canal abierto no puede suponerse parabólica para flujo laminar y logarítmica para flujo turbulento. Para un flujo laminar uniforme en canales abiertos amplios de profundidad media, la distribución de velocidad se va a expresar con la siguiente o con las siguientes ecuaciones, ¿ya? La energía específica, ¿no? La energía específica, que lo vamos a denominar como E, se define como la energía por unidad de peso, es decir, metros, kilopondio por kilopondio, newton por metro entre newton, con relación a la soledad del canal, o sea, E es igual a la profundidad más la altura de velocidad. Es decir, Y es igual o Y más la velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Una expresión más exacta del término de energía cinética sería lo siguiente: alfa por la velocidad al cuadrado dividida entre 2 veces la gravedad. Entonces, para un flujo uniforme, la energía específica permanece constante de una sección a otra. Para un flujo no uniforme, la energía específica a lo largo del canal puede aumentar o disminuir. ¿Ya? La profundidad crítica, que lo vamos a denominar con Y sub C, para un caudal unitario constante en un canal rectangular, es aquella para la cual la energía específica es mínima. Entonces, esta profundidad crítica, ¿no?, será la raíz cúbica del caudal elevado al cuadrado dividida entre la gravedad. O lo mismo que decir 2/3 de la energía específica. Esto va a ser igual a la velocidad vertical dividido entre la gravedad, ¿no? O la velocidad crítica. Esta expresión puede transformarse en lo siguiente: la velocidad crítica va a ser la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad crítica, o velocidad crítica entre la raíz
de la gravedad por la profundidad crítica es igual a 1. Esto para un flujo crítico. ¿Ya? Por consiguiente, si el número de Freud es igual a la velocidad crítica dividida entre la raíz de la gravedad por la profundidad crítica, es igual a 1, existe el flujo crítico. Si este número de Freud es mayor a 1, hay flujo supercrítico. Si es menor a 1, el flujo es subcrítico, es decir, es un flujo tranquilo. ¿Tienen alguna duda o consulta? Hasta ahí. Ahí lo vamos a dejar. Mañana vamos a continuar con el ejemplo de aplicación. ¿Ya? Ya. Veo que no hay dudas, entonces les voy a dejar. No les voy a dejar hoy día, no les voy a dejar un ejercicio extra. Porque para hoy día se los voy a subir su práctica, ¿ya? Su segunda práctica. Les voy a mandar en este momento a WhatsApp y también se los voy a subir a la plataforma. Su práctica 1, no se olviden, para los que les falta, no para todos, es hasta hoy día, hasta las 11 de la noche, ¿ya? No se olviden, son 3 mapas conceptuales de las diapositivas 23, 24 y 25. En esta segunda práctica van a ser igual 3 mapas conceptuales de las diapositivas 26, 27 y 28. No, la diapositiva 26 no les había mandado al WhatsApp, sin embargo lo he subido a la plataforma, pero igualmente se los voy a enviar por WhatsApp el día de hoy, ¿ya? También tenían 2 ejercicios la anterior práctica, igualmente tienen 2 ejercicios para esta segunda práctica, ¿no? Con eso quedaríamos y nos veríamos el día viernes, ¿ya? Hasta luego, chicos, se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, chicos.